¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? ¿Y después de María? Bueno, ya esa es la horita como que después de la comida da un poquito de sueño. Y bueno, le pido a Santo Tomás que me dé la gracia para poder hablar y mantenerlos despiertos, ¿cierto? Vamos a colocarnos en las manos de la Santísima Virgen María y a pedirle al Espíritu Santo para que sea Él quien nos dé la gracia de poder entender este tema tan importante y aún más importante poder llevarlo al corazón. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a colocarnos en disposición, no se duerman, es solo cerrar los ojos. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga en este momento. Queremos que el Espíritu Santo en esta noche nos hable al oído, pero también que nos hable profundamente al corazón. Estamos aquí porque tenemos muchas confusiones. Porque desconocemos nuestra historia, desconocemos todo aquello para lo que Dios nos ha creado desde el principio. El mundo nos invade cada día con falsas ideologías, porque somos presas fáciles, porque desconocemos ese plan maravilloso que Dios ha trazado para nuestra vida. Precisamente estamos aquí, Espíritu Santo de Dios, porque no queremos más confusiones, queremos la verdad. Queremos la verdad para vivir una auténtica felicidad. Queremos ser felices, Señor, porque en nuestro espíritu, en nuestro corazón, hay un deseo enorme de verdad, de belleza y bien. Hay un deseo de felicidad. Y hoy estamos aquí, Espíritu Santo de Dios, suplicándote que nos ayudes, que vengas a orar en nosotros, en cada uno, mujer, hombre, en cada uno de nuestros corazones. Que vengas a mostrarnos lo grandioso de nuestra sexualidad, la pureza, la grandeza. Vamos a decirle al Espíritu Santo: ven Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción, fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama el corazón inflama. Dale fuerza y vigor, aleja al enemigo, danos paz y victoria. Guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Dairis Arias y hago parte de Misión Provida de Lazos de Amor Mariano Barranquilla. En el día de hoy vamos a dar un tema que es supremamente importante y yo creo que abre o cierra parte del bloque que ya venían hablando con Julián. A ver, una de las primeras charlas que vimos, ¿cuáles fueron? Estamos todavía fresquitos. ¿Cuál fue el primer tema que vieron? En el principio, ¿cierto? El sueño que Dios quería para nosotros. Luego, Andrés nos habló de la sacramentalidad del cuerpo, ¿cierto? De esas herejías que han perpetrado en la iglesia, en la sociedad, en nosotros y que nos han engañado y que han tergiversado el valor real que tiene nuestra sexualidad y nuestro cuerpo. Luego, Julián les acaba de hablar de ¿qué cosa? Del pecado, de la caída del pecado. Y a su vez les habló de la dosimetría de la pena. ¿Cierto que les habló de eso? De cómo afecta el pecado en el hombre y en la mujer.
Les tuvo que haber hablado de varias cosas. En las mujeres, por ejemplo, la ira actúa de forma distinta en el hombre. Un ejemplo de ello, para colocarlos en contexto, es que el hombre, por lo general, dice el padre Horacio Bojorge, creo que es el apellido, él dice que la ira en la mujer y en el hombre actúan de forma distinta. ¿Cómo así? Él dice, es que el hombre, cuando expresa su ira, que es parte de la iniquidad o de los efectos del pecado, esa herida lo que produce, él desborda esa ira con rabia, con golpes, ¿cierto? En cambio, la mujer, esa herida del pecado, de la ira, el pecado capital de la ira, lo desborda con palabras ofensivas. Y de hecho, es una realidad. Yo cuando él decía eso no lo entendía, pero es realmente cierto. En los casos de conciliación que uno trabaja, pues, de familia, por lo general, cuando viene la pareja de esposos a hablarle a uno, a explicarle, bueno, por qué la denuncia, por qué todo esto, siempre yo le pregunto, venga, ¿y usted por qué le pegó? Si eso es un delito. Y él me dice, es que ella me dijo esto, esto y esto y esto. No voy a repetir. Y luego uno va donde la señora y uno dice, bueno, pero es que ella no es su hija, no le pegue. Uno va donde la señora y le pregunta, venga, pero ¿qué fue lo que usted le dijo? No, yo le dije esto y esto. Cuando uno escucha las cosas que la mujer dice, uno le dan ganas de decirle, vea doña, no le doy un tapaboca porque no soy su mamá. Pero realmente las palabras que hieren de la mujer son bastante fuertes. Entonces, cuando Julián les hablaba del pecado y la dosimetría de las penas, se refería exactamente a eso, que en las mujeres y en los hombres afecta de forma distinta y asimismo son expresadas de forma distinta. ¿Qué pasa? Que Jesús diseñó, o Dios Padre, nuestro Señor, planeó una cosa completamente distinta de todo eso de lo que acabamos de ver ahorita con el pecado. Es decir, el sueño que Él tenía para nosotros era completamente diferente a todo lo que se ha desarrollado. Pero Él, viendo a su novia, a su esposa, Jesús, a su amada herida, Él viene a rescatarla. Él viene a rescatar a su amada y a su esposa. Por eso esta charla se llama la redención del cuerpo, no el rescate. La redención del cuerpo. Pongan así el título para que lleven la secuencia de todo el retiro, de todas las charlas. Entonces, ¿qué es la redención del cuerpo o a qué hace referencia? Pues precisamente hace referencia al rescate. Es decir, Jesús viene a rescatar a su esposa, viene a salvar a la novia. Antes de entrar a desarrollar toda esta temática, tenemos que tener algo muy en claro o es importante que hagamos estas dos distinciones. A ver, en el lenguaje común, oigan, les hago una observación también. A mí el nervio me ataca, les soy honesta. Hablar en público me da mucho nervio. Cuando estoy nerviosa, hablo muy rápido. Entonces, si voy muy rápido, yo les agradezco que por favor me digan para el carro, ¿cierto? ¿Me ayudan con eso? Porque yo me acelero mucho, pero es el mismo nervio, soy humana, lo siento. Entonces, seguimos. ¿A qué hace referencia con eso de la redención del cuerpo? Les decía que habla al rescate y que hay que tener hay dos diferencias considerables respecto a la redención y a lo que es la salvación. Nosotros en el lenguaje común usamos esto como si fuesen sinónimos y hasta cierto punto es válido. Sin embargo, hay un sacerdote que se llama el Padre Miguel Ángel que él dice, en ciertas oportunidades es necesario que se hagan esas dos distinciones entre la redención y la salvación. ¿Por qué? Él dice lo siguiente. Cuando hablamos de redención, ¿verdad? Hace referencia a ese rescate. ¿Cuál fue el rescate que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Él dio su vida, ¿cierto? La redención, Él dio su vida. La redención ya está dada para todos. Listo, ¿nos queda claro? La redención ya está dada para todos. Pero la salvación, dice el Padre Miguel Ángel, tiene que ver con que nosotros acojamos esa salvación. ¿Cómo así que acojamos esa salvación? Pues resulta que Dios Padre nos regaló una gracia muy especial o un don, que es el de elegir, ¿cierto? La libertad, el libre albedrío. ¿Y en qué consiste ese libre albedrío? También aplica para esto, en que yo acoja o no
esa redención. Les pongo un ejemplo. Supongamos que estamos en este retiro, ¿verdad? Aquí estamos presentes y de repente llegan unos secuestradores. Los secuestran a todos ustedes menos a mí. Yo quedo libre. Entonces, resulta que yo voy y doy parte a las autoridades, al ejército, para que vengan a rescatarlos a todos ustedes. Resulta que a ustedes los secuestradores, ¿verdad? Cuando el ejército llega, yo pago por su rescate, porque yo tengo mucho dinero. Entonces, cuando llega el ejército a buscarlos ustedes descarados dicen, yo no quiero irme con el ejército. La redención ya está paga. Pero en ustedes está irse o no a coger o no ese rescate. Entonces, esas son las dos diferencias considerables que hace el sacerdote. ¿Y por qué hacen estas diferencias considerables? Pues dice San Pablo II, de verdad, en estas audiencias que él hacía, que hay un sentido que se le da estrictamente a la escatología de la resurrección. Pero también hay otro sentido que tiene que ver con la esperanza de la victoria sobre el pecado día tras día. Es decir, que la salvación es algo por lo que nosotros tenemos que luchar día tras día, acabando con el pecado, viviendo en gracia de Dios. Entonces, ahí nos diferenciamos nosotros un poquito de nuestros hermanos esperados. Por ejemplo, cuando usted va a una de esas iglesias, pues yo filtré mucho con ellos. En una época, mi tía siempre me llevaba y ellos le decían a uno, cree en Jesús y ya estás salvo. Y uno como que, sí, creo en Jesús. Di, hermana, cree en Jesús y ya estás salvo. Y uno como que, bueno, listo, creo en Jesús. Y yo decía, bueno, ¿y dónde queda pues mis errores, todo lo que yo hago, las cosas malas? No, ya yo estaba salva porque ya yo creía en Jesús. Esa es la lógica y la doctrina de ellos. En nosotros no funciona así. A nosotros es necesario, dice San Pablo, que día tras día vivamos esa victoria sobre el pecado para alcanzar la salvación. ¿Quién como Dios? ¿Vamos bien hacia ahí? ¿Me van comprendiendo? ¿Seguros? Bien. Entonces, es decir, el Señor ya pagó un precio por nosotros, ¿cierto? Dio su vida en una cruz, ¿verdad? Derramó toda su sangre por cada uno de nosotros. Por su esposa, por su amada esposa. Ahora, dice Santo Tomás, ese amigo fiel que nos está acompañando también en esta noche, él dice, hay dos formas, ¿verdad? Hay dos formas en que se da esta redención. Me quitaron, ¿vieron lo que son las cosas? Me quitaron a mí el coso ese, ¿ve? Por favor, el del video BIM. Hay dos formas de redención, dice Santo Tomás. ¿Cómo es eso? A través de la materia y la forma. Ya han hablado de esto, ¿cierto? ¿Quién habló de materia y forma? Andrés y también Julián. Andrés y Julián. Materia y forma. ¿Y qué hace referencia a la materia y la forma? La materia se refiere a el cuerpo y la forma al alma. Muy bien, están muy pilas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué dice Santo Tomás? Que el cuerpo es una unidad, que es indisoluble, el cuerpo del alma. Por eso, no solamente cuando nos salvamos, ¿verdad? La redención, no solamente aplica para el alma, sino que también aplica para el cuerpo. Y allí nos vamos a lo que dice San Pablo en Romanos 8:23, que dice, también nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos la redención de nuestros cuerpos. ¿Qué está diciendo? ¿Anotaron eso? Se lo voy a repetir. A ver, anoten. Romanos 8:23. Yo creo que ahí tienen el machete. Ya se lo pusieron. No. Allá está, donde dice materia. Romanos 8:23. También nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros, mismos, suspirando. Le vuelvo a repetir.
O si quieren anotan la cita y luego la buscan para no pues demorarnos mucho. Lo que quiero que tengan en cuenta es que no solamente, a ver, la conclusión de esto es que no solamente se redime el cuerpo, el alma, perdón. San Pablo también gime la redención del cuerpo y eso es palabra de Dios, ahí está. Pero la pregunta entonces sería, ¿cómo se da esa redención del alma y del cuerpo? A ver, ahí entra entonces nuestro Señor Jesús. Él quiere volver a enamorarte. Aquí entra Jesús como todo un conquistador. Como el novio conquista a la novia. Jesús mira que la novia se le fue. Jesús mira que la esposa, su iglesia, sufre por esa concupiscencia, por ese pecado. Entonces Él quiere nuevamente llegar a ella para rescatarla y sacarla de allí, poder redimirla. Entonces Él comienza una conquista. Y aquí vamos a ver lo que son las fases de la conquista de Jesús. La primera fase de conquista de Jesús, a ver, ¿cómo hace un novio cuando le habla a la novia, cierto? Le dice palabras bonitas, el man puede ser muy feo, pero si habla bien, la conquista. Porque nosotros tenemos esa también, digamos, debilidad de oído, que fue lo que le pasó a Eva, ¿cierto? Que ella se dejó tentar primeramente por el oído. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor hace como aquel pastor que dejó a las 99 ovejas y va a rescatar a ella. Eso hace con cada uno de nosotros. Como aquel en el Génesis 2:26 que dice, dejó su casa, a su padre y a su madre para unirse a ella en cuerpo y alma, en una sola carne. ¿Y quién es esa esposa a la que Cristo va a buscar? A ver, ¿quién es? La iglesia, muy bien, es la iglesia. Entonces Jesús comienza esa fase de conquista. La primera fase, ¿cuál es? El verbo se hizo carne. Es lo primero que hace Dios. El verbo se hizo carne. Es la primera fase. Es decir, Dios se hace hombre y habita entre nosotros. Pero ¿cómo le vamos a conocer a ese Dios que habita entre nosotros? Llega la segunda fase. Jesús comienza a enamorarnos a través de su palabra. Anótenla. ¿Cómo inicia eso? A través de su vida pública. Nuestro Señor sale a la vida pública a hablarnos, a ganarnos esa confianza que nosotros hemos perdido por el pecado. A ver, ¿cómo les explicaba a Julián que entraba el pecado? ¿Por la qué? Por la desconfianza. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene a ganarse esa confianza, viene a hablarnos al corazón, viene como ese novio a hablarte a ti en tu corazón. Y esto aplica para hombres y para mujeres. Porque en esta fase Él está conquistando a través de la forma, la redención de la forma, que es aquí en el alma. Y el alma tiene una característica que es femenina, tanto en el hombre como en la mujer. Es femenina. Entonces por eso Él viene a hablarle como a esa enamorada, a ganarse su confianza, a conquistar su corazón. Y eso se hace a través de un discurso que el Señor da en el Sermón de la Montaña. ¿Cuál fue ese discurso que el Señor nos da en el Sermón de las Montañas? ¿Acerca de qué? De las bienaventuranzas. Muy bien. Ya ustedes están como que entrenaditos en esta charla, ¿no? Está muy bien. Hay muchos libros, hay Biblias que cuando uno las abre y uno abre ese capítulo, Mateo 5, dice la auténtica felicidad. Y la auténtica felicidad se refiere precisamente a las bienaventuranzas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2764, creo que lo tienen ahí, ¿no está? Sí, ahí está. Dice, en el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas, el Espíritu de Dios viene a darle una nueva forma a tus anhelos, a los movimientos interiores que residen en tu corazón. Oigan bien esto y anótenlo. Sobre todo esta frase, le da una nueva forma a tus anhelos, a los movimientos interiores que hay en tu corazón. ¿Cuáles son esos movimientos interiores que hay en el corazón? A ver, ¿cuáles son?
Los deseos, exacto. Esos deseos que hay en el corazón y que han sido distorsionados. A ver, ahorita, cuando Julián les hablaba del pecado, él les decía que en las bienaventuranzas el Señor comienza diciendo: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios; bienaventurados aquellos que tienen sed de justicia, porque serán saciados. Y les hace una comparación de cómo se desordenan cada uno de esos deseos que nos van a traer la felicidad. Por ejemplo, la bienaventuranza donde habla: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuál es el desorden o cómo se desordena ese deseo? ¿A través de qué pecado capital? A través de la lujuria. Bienaventurados los que desean justicia. Ahorita no logro. Los que desean justicia, porque ellos serán saciados. La ira, muy bien. Esta parte de la ira lo voy a hacer como una confesión aquí entre nosotros nada más. A mí una vez íbamos para un retiro. Mentiras, no era un retiro, era un encuentro de la OEA en Medellín, un congreso pro vida. Y pues yo, así súper de organizada, algo muy poco habitual en mí, esa vez yo quise ser organizada y me salió todo súper bien. Llegué al aeropuerto 15 minutos antes y yo toda súper contenta con mi maleta y no sé qué más. Cuando llegué a pasar la maleta porque íbamos a abordar, la chica me toma el pasabordo y me dice: tu maleta no está paga dentro de este tiquete. Y yo le digo: ¿cómo así? Si yo la pagué. Precisamente la pagué por el descuento que estaban haciendo. Yo toda ahorrativa. Y entonces la pelada me dice: no, mira, es que tienes que pasarla por el counter y no sé qué. Y yo: pero ¿cómo así si yo la pagué? O sea, imagínense ustedes que cuando uno le toca pagar la maleta allá, le toca pagarla casi por el doble del tiquete que uno compró. Evidentemente así fue. La pelada, yo le digo: no, pero ¿cómo así? ¿Cómo va a ser esto? Uno todo limpio, viajando pues. Y entonces la pelada: sí, no, tienes que pagarla. Yo: bueno, ¿cuánto es? 80,000 pesos. Y yo: ¿qué? Va a salir más caro que el tiquete, lo compré en promoción, a ver. Sí, o si no te quedas. Cuando esa niña a mí me dijo: si no te quedas, vean, a mí esa sed de justicia se me convirtió en una ira tremenda. También compartimos el mismo dolor. En fin, el punto es que en ese momento mi deseo era de justicia, porque no era justo que me cobraran doblemente un producto que yo había pagado, un servicio. Pero ese deseo de justicia estuvo desordenado en mí y se convirtió en una ira. Obviamente yo cogí y me descargué con la pobre niña que no tiene ni culpa de nada. Me monté al avión amargada, Gloria de la tienda burlándose de mí porque me había tocado pagar 80,000 pesos. Y encima de eso yo con el miedo de que el avión se cayera y me muriera estando no en gracia de Dios. Desde allí yo aprendí una lección muy grande. Y es que por más sed de justicia que uno tenga, uno no debe perder la gracia de Dios. Y esta es la forma en como uno facilito pierde la gracia de Dios y tiene esos deseos ahí desordenados. Otra misionera también una vez me decía: es que mi hermana es tronco de floja, ella no hace oficio y no sé qué, y a mí me da mucha rabia porque todo me toca a mí en mi casa y no sé qué. Y yo le dije: bueno, mira, pero ella no va a cambiar a menos que Dios haga un milagro. O sea, ahí la que eres consciente eres tú. Hazlo tú porque, bueno, porque te place, porque no te place, porque así te mortificas, lo que tú quieras. Pero en esa sed de justicia que tú quieres alcanzar, pues lo que te llenas es de ira. Y también le pegas con la escoba y pierdes la gracia y la conversión. Entonces, cálmate con eso. Eso es lo que viene a hacer el Señor. Él viene a ordenar esos deseos que están distorsionados entre nosotros. Como les digo, muchas veces esos deseos pueden ser buenos, son buenos, la justicia es una bienaventuranza, pero hay que saber ordenarla, hay que ordenar ese deseo. Entonces Jesús viene a enseñarnos eso, Él viene a organizar esos deseos. Lo primero que hay que hacer, lo primero que hace nuestro Señor Jesús es orientar esos deseos hacia Él. Es necesario que esos deseos del corazón descansen en Él. La auténtica felicidad solamente la vamos a encontrar en Jesús viviendo y orientando nuestros deseos hacia Él. Felicidad
es sinónimo de bienaventuranza, de alegría, de gozo. Y en el griego viene del griego Makarios. Anótenlo, para que les quede ahí. Bienaventuranza es sinónimo de felicidad y viene del griego Makarios. Por tanto, esta conquista, ¿verdad? Debemos darle una nueva forma, grábense esto, una nueva forma a nuestros deseos. El alma le da forma al cuerpo. Cuando nosotros descansamos esos deseos en Jesús, el alma toma una nueva forma y por tanto le da una nueva forma al cuerpo. Esa nueva forma que nosotros, ¿sí pillaron eso? ¿Sí pillaron eso? Lo vuelvo a repetir. Listo. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Debemos darle una nueva forma a nuestros deseos. El alma es la forma del cuerpo. El alma es la forma del cuerpo. Y cuando descansamos en Jesús, nuestros deseos, el alma toma una nueva forma. Miren cómo son los pasos. Descansar en Jesús nuestros deseos para que el alma tome una nueva forma. Esa nueva forma se muestra, ¿verdad? O le da una nueva forma a nuestro cuerpo. Yo no sé si ustedes han escuchado, y creo que la señora Luz Marina ahorita lo dijo más o menos, de que cuando una persona es muy orante, es muy virtuosa, eso se le refleja en el rostro. Se le refleja en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en el cuerpo. Se le refleja. Entonces, eso es lo que viene a hacer Jesús. Que nuestros deseos descansen en Él. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo logramos que esos deseos descansen en Él? A través de la palabra. Anoten eso. A través de la palabra. Jesús viene a hablarnos. Él viene a hablarnos al corazón. La palabra de Dios crea una nueva gracia en ti. Porque ella es operante. La palabra de Dios actúa, es operante. A mí hace días un misionero me decía, pues hace meses que tenía como un ataque así como de fe y el cuento. Y él me decía, mire, si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. A ver, si estás perdiendo la fe, vete a Eucaristía diaria. Eso fue lo que me dijo. Ve a Eucaristía diaria. Así no quieras, así estés de malas, así no la quieras escuchar, pero vete a Eucaristía diaria, porque la Eucaristía es el único sacramento que actúa así tú no quieras. Y la Eucaristía está conformada ¿por qué? Por dos cosas, ¿cierto? Bien. Entonces la palabra de Dios actúa así nosotros no queramos. Así nosotros no queramos. Pero también es necesario la fe. Es necesario la fe. Y la fe la palabra nos da confianza. Porque Jesús nos dice, confía en mí. Confía en mí. Confía en lo que yo te estoy diciendo. Confía en eso que yo quiero darte. Eso es lo que nos dice Jesús con las bienaventuranzas. Él nos da una promesa ahí, en ese sermón. Y eso nos ayuda a alcanzar la fe. Nos ayuda a alcanzar la fe. La fe hay que entenderla desde dos dimensiones. Anoten, la doctrinal y la existencial. ¿Cómo se da esto? La doctrinal, pues mire, es normalmente cuando nosotros hacemos el credo, lo que está en la doctrina, lo que está en la ortodoxia. Es decir, listo ya, me aguanto, paro el carro, bien. La fe tiene dos dimensiones. Dos dimensiones. La doctrinal y la existencial. ¿A qué se refiere con la doctrinal? Lo que les decía.
pues el credo, cuando nosotros decimos creo en Dios Padre, todo, pues, es decir, a esos actos de fe que nosotros hacemos, ¿cierto? Por ejemplo, el estar nosotros aquí es un acto de fe. Ustedes creen en la Virgen, ustedes creen en la Eucaristía, creemos en la Santa Madre Iglesia Católica. Alguien me está moviendo las manos, pero yo honestamente no veo. Tengo miopía, es en serio. Entonces, ¿cómo se da esto? A ver, nosotros creemos, pero a la vez nos hace falta algo, y es esa fe existencial. Es decir, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Es decir, yo creo, pero me cuesta. Es decir, la fe existencial es esa que aunque nosotros estemos aquí, nos cuesta abandonarnos en Dios. Nos cuesta confiar en Él. Nos cuesta creer en esa providencia divina. Nos cuesta creer en esa providencia divina. Por eso Jesús viene a hablarnos, para ganarse esa confianza y para que tengamos fe. Porque la redención de la forma, es decir, del alma, se da a través de la fe. ¿Sí pillan? La redención del alma se da a través de la fe. Por eso Jesús nos habla, nos dice que confiemos en Él. Es decir, muchas veces nosotros de verdad, a veces estamos aquí incluso en todo este camino y nos cuesta tener fe. Nos cuesta tener fe. Incluso nos cuesta tener fe en creer de que a pesar del paro que había, no íbamos a llegar a la finca. Y aquí estamos, por fe. ¿Quién como Dios? Entonces, la palabra de Jesús no solamente significa algo. Miren, ahorita hay una herejía muy grande en la iglesia entre varios obispos, y es que quieren cambiar la palabra. El padre Omar, que estuvo el miércoles pasado en la comunidad, nos los advertía y nos decía, es que quieren cambiarle el sentido de las palabras. Y la palabra de Jesús es, por eso él en el discurso eucarístico, él dice, esta es mi carne, esta es mi sangre. No es como si fuera, eso es. Y ahorita ya no se quiere hablar de transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? A ver. Es cuando el vino, el Padre eleva el cuerpo y la sangre, se convierte en carne, el pan en carne y el vino en sangre. Ahorita, ¿qué dicen? Que se dice transignificación. Es decir, que eso significa que es carne y significa que es sangre. Pero no es así. Nosotros sabemos que ahí está la presencia real de Jesús. Entonces, la palabra de Jesús es operante, es gracia y quiere actuar en ti. Esa es la forma en que Jesús viene a conquistar tu corazón. En que Jesús viene a tallarte a ti, a hablarte a ti al corazón. Me ayudan, por favor, buscando unas citas bíblicas, especialmente desde Juan 4:14, todas en adelante, hasta Efesios 5 y Primera de Tesalonicenses. Alguien que tenga Biblia, por favor, me va ayudando con esas. En Juan 15:1-3 dice la palabra de Dios, vosotros ya estáis limpios por las palabras que yo he anunciado. Es decir, la palabra de Dios se hace. No más es que el Señor diga, yo quiero renunciar a esto. No más es que tú digas, yo quiero renunciar a esto, para que el Señor inmediatamente te saque de esos vicios. Y fue precisamente lo que hoy en el Evangelio hablaba cuando el Señor llegaba al templo, ¿cierto? Que sacaba a todos los bueyes, a todos los mercaderes, se refiere precisamente a eso, a todos los vicios. Porque ahí, en esa casa, en ese lugar, quiere residir es el Padre. El Señor quiere despojarte de todos esos vicios para que viva ahí el Padre. Dice también en el Evangelio, creo que es en Mateo 8, cuando el centurión habla, dice, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Eso nosotros lo decimos todos los días en la Sagrada Eucaristía. Todos los días lo decimos. Por eso es que dicen que la misa en sí misma es sanadora, es liberadora, porque solo la palabra de Dios nos sana. Y por eso a nosotros se nos ha corregido el hábito de llegar a Eucaristía después de la lectura de la palabra. Porque es que la palabra, el Evangelio mismo es liberador, es sanador. Es por eso. Es importantísimo que escuchemos las dos lecturas, que no lleguemos simplemente a comer a la Eucaristía, sino que llegamos a ser sanados, a ser tocados, a que el Señor nos toque el alma y el corazón con su palabra. ¿Quién como Dios?
Entonces, hay dos formas de recibir la gracia de Dios. Estamos hablando de cómo el Señor conquista nuestra alma, ¿cierto? Estamos hablando de la forma. Ahora vamos a hablar de las dos formas de recibir la gracia de Dios. La primera es la fe, que era lo que estábamos hablando, que era a través de la palabra, que el Señor quiere ganarse nuestra confianza. Y la otra es a través de los sacramentos. A través de los sacramentos. Entonces ahora viene el Señor a conquistarnos nuestro cuerpo, a redimir nuestro cuerpo. Ahora sí vienen, vamos a hablar de la materia. Estábamos hablando de la forma, ahora vamos a hablar de la materia. La materia, dice San Juan, ¿están buscando las citas? A ver, ¿quién encontró Juan 4:14? Allá. Listo. San Juan, en todas estas citas, él habla de una forma especial del agua como representativa de la gracia. Y él empieza a hablar de cómo el agua nos purifica, de cómo el agua nos da esa gracia para santificar nuestro cuerpo. Entonces vamos a escuchar Juan 4:14. Allá. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice San Juan aquí? Que el que beba de esta agua, ¿verdad? ¿Tendrá la qué? Después de eso viene la reflexión. Ya casi termino. Listo. Vamos a leerla con micrófono para que se escuche. Por acá. ¿Sí estaba leyendo? Repito. Todo el que beba de esta agua, pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Palabra de Dios. En esa cita antes están hablando acerca de un pozo, que llega una mujer a sacar agua de un pozo y el Señor le dice, si tomas de esa agua vas a quedar igual con sed. El agua que yo te voy a dar te va a saciar, te va a llenar, te va a sanar, te va a dar la vida eterna. Juan 7:37, ¿quién lo tiene? El último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente, el que tenga sed, que venga a mí. Dice palabra de Dios. Dice Benedicto XVI que cuando hacen referencia a la fiesta de las tiendas, ¿verdad? Era en esa época cuando los sacerdotes enfrentaban esas sequías. ¿Qué hacían los sacerdotes cuando estaban en medio de esas sequías? Ellos hacían como un círculo y empezaban a alabar a Dios. Ellos empezaban a decir Hosana, empezaban a cantar Hosana. ¿Qué significa la palabra Hosana? A ver. Sálvanos, Señor. Y en la medida en que ellos iban cantando y alabando al Señor, primero haciendo como una oración de súplica, ¿cierto? El Señor les mandaba torrentes de agua. Pero ellos, cuando llegaban esos torrentes de agua, no dejaban de cantar. Ellos seguían alabando al Señor. Es decir, lo que primeramente era una oración de súplica, luego se convertía en una oración de alabanza. Lo que quiero que hagan en cuenta es la importancia que tiene el agua como gracia santificante. Y miren cómo San Juan se desborda hablando del agua como fuente de vida, porque luego le vamos a encontrar sentido a por qué del agua como sacramento. Ahora vamos a Juan 9:6. ¿Quién lo tiene?
Juan 9:6. ¿Quién lo tiene? Al decir esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva. Untó con él los ojos del ciego. Palabra del Señor. Listo, en este pasaje saben cuál es, ¿verdad? Donde está el cieguito, que el Señor coge y escupe en el barro, que es como un poquito ahí como asquerosito eso. Pero el Señor escupe en el barro. O sea, sí, la verdad sí. Si yo escupo ahí, ustedes no van a decir, ay, qué lindo. Pero realmente eso tiene un significado muy importante y es ahí donde quiero llegar. A ver, el agua, la saliva, en ese momento, ¿qué representa? El agua. ¿Y el barro qué es? El cuerpo, nosotros. Es decir, es esa gracia que viene a moldear ese barro. Perdón. Es esa gracia o esa agua que viene a moldear ese barro. Ustedes saben lo que es el alfarero, ¿cierto? ¿Se han escuchado la palabra del alfarero, la canción del alfarero cuando dice, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo? Es precisamente eso lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Es decir, con esa agua quiere moldear ese barro, darnos una nueva forma, pero esta vez ya no solamente en el alma, sino también en el cuerpo. Él quiere hacernos personas nuevas. Él quiere restaurarnos, quiere moldearnos. ¿Quién como Dios? Y ahora vamos a Juan 19:34. Sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué salió del costado? Sangre y agua. A esa agua que se refiere ahí, San Juan, es sangre. Ahora, Fulton Sheen hace una analogía y dice, en las bodas de Caná, el agua se convirtió ¿en qué? En vino. Y en la Eucaristía, en la institución de la Eucaristía, en la última cena, el vino se convierte ¿en qué? En sangre. Entonces, si ves que la sangre de la que habla ahí es el sacramento, que lo vemos en el sacramento ¿de qué? De la Eucaristía. Es decir, esa agua de la que habla San Juan es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí encontraron la relación de por qué la fe y los sacramentos son las dos formas de salvarnos. ¿Sí les queda claro? No lo veo como muy seguros. Dime, Silvia. Fulton Sheen dice, en las bodas de Caná, el agua se convierte en vino. Y en la institución de la Eucaristía, en la última cena, el vino se convierte en sangre. Es decir, esa agua de la que constantemente habla San Juan, ¿verdad? Es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Y ahí vamos, ¿por qué? Porque Cristo viene a morir por nosotros. ¿Para qué? Lo que les decía ahorita, deja su casa, a su padre y a su madre para unirse en una sola carne. ¿Con quién? Con su esposa, la iglesia. Entonces Jesús es como ese novio que viene a morir por la iglesia. Me hacen el favor y buscan Efesios 5:25. En la Eucaristía nosotros nos hacemos una sola carne con el Señor. Es decir, esa agua de la que habla, lo que quiero que entiendan es esto. Esa agua de la que nos habla constantemente San Juan es esa sangre de Cristo que viene a derramar por nosotros. Jesús, ¿dónde nos hacemos nosotros una sola carne con Cristo? A ver, en la Eucaristía. Allí nos hacemos una sola sangre. Y Jesús viene como ese novio a rescatar a esa novia, a darnos la redención, tanto del alma como del cuerpo. A ver, en Efesios 5, esto lo voy a leer desde acá. Dice, Efesios 24, perdón. Así como la iglesia está sumisa a Cristo,
así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Esta es una comparación también de la unión, ¿verdad?, esponsal, lo que le hablaba ahorita Julián, de ese morir en el matrimonio del hombre, ¿cierto? Que por eso es que el hombre va de negro, porque el hombre muere por su esposa para purificarla a ella. Pero vamos a leer primero Efesios 5:25. Dice, así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra. ¿Sí les queda claro? Volvemos a leerlo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo. En este caso, el marido, ¿quién es? El esposo, ¿quién es? Cristo. Como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra. Y presentársela, sigue diciendo, resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Palabra de Dios. ¿Quién es la mujer que tiene la gracia de Dios? A ver, ¿qué dice Montfort? María es por gracia lo que Dios es por naturaleza. ¿Y quién es la que tiene ese vestido blanco de pureza resplandeciente? La Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María. Entonces, ¿qué quiere Jesús? Que así como cuando Él muere por nosotros y se hace uno con nosotros en la Eucaristía, en una sola carne, ¿para qué lo quiere? Para purificarnos, para darnos ese vestido, para entregarnos, para transfigurarnos así como Él se transfiguró. ¿Recuerdan en ese pasaje cuando el Señor Jesús se transfigura? ¿Cómo son sus vestidos? ¿Cómo se ve Él? Blanco, resplandeciente. Es precisamente eso lo que Él quiere. Y lo quiere hacer a través de ¿qué? A través del sacramento. A través del sacramento. Por eso San Pablo dice, la pureza es la gracia de Dios en nosotros. Y en Apocalipsis 7:14 dice, lavaron sus vestiduras. Es decir, nosotros, este traje, este trapo viejo, no la camiseta, sino nosotros. Lavaron sus vestiduras gracias a la sangre del Cordero. Gracias a la sangre del Cordero. Lavaron sus vestiduras. Nosotros nos hacemos nuevos en la medida que accedemos a los sacramentos. En la medida que creemos en Jesús, que confiamos en su palabra. De esa forma se redime nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Quién como Dios? Ahorita, bueno, aquí también hay otra cita, que no me la voy a volar, que dice, primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, mantengan su cuerpo, su alma y su espíritu sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Mantengan su cuerpo, su alma, su espíritu sin mancha, ni ninguna cosa parecida. Ahorita vamos a tener una reflexión, ya la última de la noche, acerca de un escrito de María Valtorta. Yo no sé si algunos lo han leído, se llama María, un mar que lava. Y allí, en esa reflexión, quiero que de verdad la vivan y ustedes se colocan en el lugar de la mujer de la que hablan ahí. Creo que se llama Aglé, es un nombre un poco raro. Ustedes se van a colocar, tanto hombres como mujeres, en el lugar de ella. Porque ese básicamente es un proceso de sanación interior. Es un proceso de sanación interior que ella vive con la Santísima Virgen María. Y sucede básicamente eso. Quedamos limpios y revestidos de la gracia del Señor, con un vestido nuevo que Él viene a darnos. ¿Quién como Dios? Entonces son las 10, la lectura es larguita. ¿Quiénes tienen las copias? Levanten las copias. Listo. Los que no van a hacer lo siguiente. Si de verdad, les voy a decir algo, esa lectura es muy hermosa y es muy, pero muy
profunda. Nosotros la hicimos en un taller normal, en una clase, y la verdad que deja muchos frutos. Estamos en un retiro, estamos abiertos a todas las gracias que el Señor quiera regalarnos. Nosotros como comunidad ahorita sufrimos muchísimo por ese desorden, esa revolución sexual de la que constantemente somos atacados y que no comprendemos cuál es el plan de Dios en nosotros. Esa lectura es básicamente una operación a corazón abierto. Es muy hermosa. Entonces, váyanse lejos, distantes unos de otros, ¿verdad? Y traten de reflexionarla, o sea, vivirla, mejor dicho, pónganse ustedes ahí. Son ustedes los que van a estar ahí tirados en el piso, arrodillados, llorando. Todo son ustedes. Y van a ver cómo el Señor, a través de esa palabra, de esa lectura, nos va a sanar el corazón. ¿Quién como Dios?